De la maestría en educación especial, vamos a revisar el tema desarrollo de los procesos psicológicos superiores. Vamos a ver 4 conceptos bastante amplios y un tanto complejos de explicar, lo que es la percepción, la atención, la memoria y el pensamiento. La percepción la vamos a ejemplificar con la imagen que está enfrente. La percepción me permite captar a través de la vista, pudiese ser también del tacto, porque a lo mejor pudiera yo tocar el libro que tengo enfrente, captar la imagen que tiene, el dibujo que tiene la portada. La atención me va a permitir captar esos detalles que presenta el dibujo. En este caso, a lo mejor yo me fijo en el detalle que la niña lleva un gorrito rojo, una falda rosa, y a lo mejor lo otro es un mandilito amarillo y una canasta. Eso es lo que capta mi atención. La memoria va a entrar en función el día en que a mí se me olvide el libro, por ejemplo, y dentro de un librero, una biblioteca, yo lo esté buscando y en ese momento, por algo, no recordara el nombre del autor, vamos, incluso ni siquiera el nombre del libro. Pero con el solo hecho de ver nuevamente la imagen o pensar en el dibujo, voy a recordar que en la portada había una niña con un gorrito rojo, un mandilito amarillo y una canastita. La memoria va a poder hacer ese recuerdo que gracias a la atención quedó fijo en el pensamiento. El pensamiento, a su vez, me va a ayudar para que ya una vez que pueda yo visualizar mentalmente la imagen, puedo yo incluso recordar el nombre del autor y el nombre del libro. Incluso si vamos todavía más a fondo, a lo mejor el capítulo 2 y 3 que me tocó leer y parte de los fragmentos que incluía el capítulo. El lenguaje, pues tiene una larga historia y su historia ya para fines ya más específicos, más detallados, pues se inició con experimentos que se realizaron con monos. Claro, estos experimentos permitieron llegar a la conclusión de que las funciones mentales superiores pues son actos, hechos, procesos eminentemente humanos. Y aquí vemos cómo el lenguaje, bueno, tiene una trascendencia cuantiosa, valiosa, porque permite pues ir recapitulando todos esos acontecimientos, todo lo que ha venido pasando a través de la historia y queda de alguna manera guardado ahora sí, en la memoria. Existe una conexión con lo que son los instrumentos y lo que es el lenguaje. En este caso, los instrumentos puede ser un lápiz, puede ser un objeto, puede ser una libreta, pueden ser una serie de palabras, a eso le llamamos instrumentos, que tienen una estrecha relación con el lenguaje. Afecta a varias funciones psicológicas, especialmente a la percepción, esta conexión, a las operaciones sensoriomotrices y sobre todo a la atención. Estas forman a su vez un circuito del todo dinámico. Ahí, por ejemplo, en la imagen vemos ahí, tal pareciera que son una serie de andamiajes que Vygotsky en algún momento los explica de forma ya más detallada. Ahora vamos a pasar a lo que implica un proceso de resolución de un problema. Aquí la imagen es muy clara, la imagen nos está mostrando cómo la percepción nos hace ver las cosas de manera diferente. Todos percibimos diferente porque venimos de contextos diferentes. De igual manera, podemos dar soluciones diferentes.
en base a nuestra experiencia, en base a lo que nuestra percepción del mundo que nos rodea nos permite hacer esa estructura mental. Las etiquetas forman parte de lo que es la función primaria del lenguaje. Las etiquetas permiten hacer esas evocaciones, el fijar de alguna manera el objeto con la palabra para después tener ya el concepto de este. Con las palabras, los niños tienden a distinguir elementos separados, superando con ello la estructura natural del campo visual, formando nuevos centros estructurales. Pero, ¿qué son esos centros estructurales? ¿A qué se refieren los centros estructurales? Bueno, vemos que más tarde los mecanismos intelectuales relacionados con el lenguaje adquieren una nueva función. La percepción verbalizada en el niño ya no está limitada al hecho de etiquetar las cosas con su nombre, poner el dibujito y poner el nombre. Conforme va avanzando el niño, va retirando el dibujo para quedarse solamente con la etiqueta. Y todo esto implica todo un proceso que, como lo vemos ahí en la imagen, es todo un engrane porque, y más que un engrane, es un circuito, un conjunto de elementos que se fusionan para hacer un todo. En este estadio, el desarrollo del lenguaje adopta una función sintetizadora. ¿Por qué sintetizadora? Pues porque el niño desprende lo que es el dibujo del portador de texto, de la palabra, y se queda solamente con la palabra. Esto tiene mucho que ver con el proceso de adquisición de la lectoescritura. ¿Por qué tiene que ver con el proceso de adquisición de la lectoescritura? Si nos damos cuenta en los niveles de conceptualización, ahí se nos marca claramente, paso a paso, cómo se da ese proceso en el cual el niño va a lograr comprender la palabra, integrarla hasta llegar a conceptualizarla. Pero ¿cómo se va dando ese desprendimiento paulatino del dibujo al cual en un inicio él le tiene que asociar una letra para referir, por ejemplo, sol, y tiene que hacer el garabato similar a una S, a una viborita, algo así parecido, y que después esa misma palabra sol en un estadio sin control de cantidad, repite esa viborita unada a lo mejor a otra letra o a ninguna, de forma así secuenciada, y después pasa a otro estadio en el cual él ya nada más mete vocales y una consonante y hace una serie de combinaciones hasta llegar ya a una etapa alfabética en la cual él ya logra la integración total de la palabra. Y más que la integración total de la palabra, es la conceptualización de la palabra, porque sabe a lo que se refiere, qué es, de qué está hablando, cómo es, dónde se encuentra, cómo lo localiza. El niño que domina el lenguaje tiene la capacidad de dirigir su atención en un todo dinámico. ¿Por qué en un todo dinámico? Pues porque el niño, al momento que él empieza a dialogar, empieza a tener esa comunicación con los demás, externa lo que sabe y al mismo tiempo interioriza lo que aprende de los demás, y se da en ese proceso de socialización. Yo, para poder entablar una comunicación con alguien, necesito que alguien del otro lado me esté escuchando y que de lo que estoy diciendo capte algo.
Eso es lo rico del lenguaje, esa interacción, esa dinámica de que yo te doy, tú me das. Y aquí nos podemos dar cuenta cómo siempre estamos aprendiendo. A veces por muy grandes que ya seamos o por muy pequeño que se sea, hay palabras nuevas que se van integrando, que antes no conocía y que ahora la conozco dentro de este contexto, y que si me salgo de este contexto, a lo mejor la palabra tiene otro significado totalmente diferente. La posibilidad de combinar elementos de los campos visuales presentes y pasados en un solo campo de atención conduce a la memoria. Y esa memoria nos hace recordar movimientos, nos hace recordar una secuencia de palabras, nos hace recordar historias, nos hace recordar sonidos. Es esa capacidad tan hermosa, tan de los seres humanos que tenemos, esos procesos psicológicos superiores son los que nos hacen recordar todo aquello, tanto presente como pasado, pero vamos más a la cuestión pasada, que nos permite así como que irla ampliando. Hoy aprendí a moverme de determinada manera y lo recuerdo a través de la memoria. Hoy aprendí una canción y mañana me tengo que aprender otra. Hoy pude reproducir determinado sonido gracias a la memoria. Los docentes tenemos que tener desarrolladas esta capacidad, por ejemplo, a la hora de narrar una historia, a la hora de meter al alumno dentro de la clase, tenemos que tener desarrollados esos procesos. ¿Por qué? Porque nos van a permitir meter al alumno a la clase, emocionarlo y hacer que el lenguaje fluya, que se den estos procesos de manera dinámica, que el niño esté listo en todo momento para percibir, para captar lo que le estamos enseñando, y que centre su atención en ese elemento que queremos que de alguna manera llegue a la memoria y se transforme en un proceso de pensamiento. La memoria y el pensamiento son algo maravilloso. O sea, la memoria nos permite recordar cosas, recordar hechos, nos permite situarnos, ir así como que en ese viajecito del presente, el pasado, y casi a veces adivinar lo que sigue. La memoria tiene esa cualidad de que es muy cierto eso que dicen, amárrate el dedo para que no se te olvide. Pues sí, porque es crear ese anclaje, ese vínculo que te va a permitir recordar. Amárrate el dedo no es algo coloquial, es algo que tiene sentido. ¿Qué implica el amarrarse el dedo? El amarrarse el dedo implica evocar a la memoria, evocar aquellos recuerdos, aquellos pasos, aquel proceso que tengo que seguir para hacer algo. Esto lo vemos muy así claro en los mapas mentales. En un mapa mental pongo una serie de elementos que me va a permitir recordar todo un fragmento, todo un texto. En la carretera vemos una serie de señalizaciones, igual, que me van a permitir recordar hacia dónde me tengo que ir, por dónde es el camino, y eso gracias a la memoria. Y que si ya pasé una vez por ese camino y entre más veces paso, llega un momento en que igual, así coloquialmente lo decimos, ya me sé el camino de memoria. ¿Por qué? Porque es una característica tan particular de nosotros, de los seres humanos, que podemos recordar ese camino de ida y vuelta, y que entre más veces paso por él, llega un momento en que ya la memoria va solita, o sea, va solita. Ya no tengo que decir, tenía yo que dar 4 pasos a la derecha, 5 a la izquierda, 6 a la derecha. Ya lo que es la parte motora lo realiza por sí sola. Y esto es
algo muy importante dentro de educación. Debemos de crear precisamente estos anclajes, hacer que el alumno con un solo detalle pueda recordar una y mil cosas. Dichas operaciones extienden la memoria más allá de las dimensiones biológicas del sistema nervioso del ser humano. ¿Por qué? Pues porque a veces es tan vasta la memoria que nos permite recordar hasta el más mínimo detalle. A veces, por ejemplo, hay alumnos que con lujo de detalle describen toda la situación que viven en casa. Y esto es gracias a la memoria. Pero a veces decimos, ¿pero cómo? O sea, ¿cómo es posible que logra recordar con lujo de detalle lo que pasa en su casa, lo que pasa en el camino de la casa a la escuela, pero las letras nada más no las recuerda, o las palabras, o los conceptos, o esta parte de la historia que vimos nada más no se acuerda? Pues por eso hablamos de que la memoria es muy vasta y tiene caminos tan divergentes que como seres humanos nos es difícil de poder llegar a esa explicación desde nuestra lógica. También la memoria permite incorporar estímulos artificiales o autogenerados que denominamos signos. Todos esos signos pues forman ese todo. Aquí vemos cómo el tacto tiene sus propios signos, la vista, el gusto, el equilibrio, el oído, el olfato, la escritura, o sea, todo es una serie de signos que nos van a permitir ampliar nuestro campo de experiencia y cómo esos signos, hablemos ya en un niño con necesidades educativas especiales, que a lo mejor por cualquier motivo presenta una disminución en cuanto a la vista, bueno, pero el tacto puede suplir, o que presenta una disminución auditiva, la vista puede suplir esa disminución auditiva. De ahí la importancia en que pues tengamos ese dominio de lo que son, ya no nada más que lo sepamos, sino que dominemos lo que son las funciones o los procesos, el desarrollo que tienen los procesos psicológicos superiores. Eso es todo, gracias.